Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros, les saludamos como siempre hacemos. En este caso corresponde a un joven paisano, periodista, y que nos ha visitado en los estudios centrales. Estamos aquí en el plató de Televaldepeñas. ¿De quién se trata? Bueno, pues se trata de Javier Rosales Jiménez, que ahora nos va a comentar, debido a su juventud, pues cuál ha sido su trayectoria hasta el momento. Como decía, es valdepeñero, nació aquí en Valdepeñas, actualmente reside aquí en Valdepeñas, y aparte de la titulación en periodismo, pues también es titulado en gestión del negocio de la música. Pues vamos ya a saludarlo. Javier Rosales Jiménez, bienvenido a los perfiles valdepeñanos, en este caso de un perfil joven, y muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ti, Ángel, por haberme invitado y por poder contar un poquito de mi trayectoria y de lo que es mi vida. Así que encantado de estar aquí un ratito contigo. Pues encantados estamos, Javier. Bueno, naces en Valdepeñas, ya lo hemos dicho en la introducción. ¿Tu familia es valdepeñera de varias generaciones? Que yo recuerde, sí. Sí. Es verdad que un tiempo mis abuelos por parte de madre vivieron en Puerto Llano, pero vaya, vivían aquí y luego volvieron aquí se desarrollaron tanto. ¿El apellido Rosales, de los tradicionales Rosales de Valdepeñas? Entiendo que sí, que será de los becarios, como dicen, como los mencionan, los recuerdan por el supermercado y toda la trayectoria de comercio que han llevado así. Muy bien. Bueno, ¿y en qué zona, Javier, vivía la familia cuando tú naces? Cuando yo nazco, justo, bueno, quedaba muy poquito para mudarnos al Canal, a la zona del Canal, muy cerca del parque, bueno, sí, entre medias podríamos decir, de donde se sitúa ahora mismo Juguetos, sí, y el Parque del Este, por donde veterinarios, todo eso, sí, los veterinarios animalicos y demás. Y allí desarrollo mi infancia, básicamente en esa travesía pues nos juntábamos varios vecinos de la comunidad de distintos bloques, pero allí nos juntábamos por la tarde y bueno, nos poníamos a jugar y allí. ¿Y tienes buenos recuerdos, Javier? Sí, en general puedo tener buenos recuerdos. Hombre, siempre ha habido alguna que otra cosita por ahí, pero en líneas generales satisfecho de aquella época. Bueno, ¿y cuándo vas al colegio Lorenzo Medina? ¿Con qué edad? A los 3 años, ya desde lo que son los párvulos, son los 3 años de infantil, ya me incorporé allí y allí hice los 9 años, desde 3 años hasta sexto de primaria. ¿Y tendrás recuerdos todavía frescos sí. de profesores, de profesoras, compañeros, ¿verdad? Desde luego, y muchos de los recuerdos que tengo son de actividades que hacíamos al aire libre o relacionadas con la música, la interpretación. Sí, ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el baile de fin de curso, que fue el primer baile que incluimos chicos, porque anteriormente siempre las chicas de sexto de primaria hacían un baile final y ese año lo hicimos tanto chicos como chicas, o sea que fuimos mucho más participativos, ¿sabes? Y la verdad que hicimos una obra muy chula, sí, quedó muy guay. ¿Y así de profesores que recuerdes? Pues de profesores que recuerdo a Puri en inglés, que fíjate, yo me costaba muchísimo, pero a día de hoy le agradezco, porque el inglés la verdad que me es bastante útil. Luego también a Gloria, Angelines en lo que eran los años de párvulos, sí, a Marisa, de la clase de música,
Esa era muy especial, sí, esa clase era muy, muy especial. Y de así compañeros tuyos que tuvieras en el colegio de Lorenzo Medina, sí, también, no sé, ahora mismo ¿sigues manteniendo vinculación? mantenemos, incluso alguno de ellos todavía lo incorporo en el grupo de amigos de toda la vida, ¿sabes? Del que me puedo decir que ya he crecido con ellos. Bueno, y entonces tu trayectoria en el colegio Lorenzo Medina, Javier, entonces ya estaba el grupo de teatro. El grupo de teatro de Lorenzo Medina ya estaba, sí, sí. ¿Y tú no participaste? Yo no participé, fíjate, por vergüenza. Ahora lo puedo confesar que siempre por vergüenza no lo llegué a hacer. Y mis padres me animaron. Sí. Ya cuando ya estaba a lo mejor en quinto, sexto de primaria, salíamos a dar una vuelta, lo comentaban y decía, oye, ¿por qué no te apuntas? Y al final nunca lo hice. Pero bueno, estoy ahora mismo en esa etapa, la verdad. Estoy en el momento álgido de hacer cosas. Terminas tu etapa en el colegio Lorenzo Medina, porque solo fuiste a ese colegio. Solo fui a ese colegio. Por cercanía incluso te venía muy bien. Exacto. Y ya encaminas los pasos, Javier, al Instituto Bernardo Balbuena. Ahí es, además que ahora justo encaminando con lo que decías, de que quedaba cerca, fíjate el cambio que fue de tenerlo como a 5 minutos a de repente casi media hora de trayecto, ida y vuelta, ¿sabes? ¿Y por qué, por algún motivo el Bernardo Balbuena? Pues la verdad que preferencia, o sea, estuvo allí mi hermano previamente estudiando, me gustaba, la gente, no sé, era el común, pero aparte hablaban bien y yo era el que más por dentro me llenaba, ¿sabes? Pensaba en los 3 que tenía posibilidad, y bueno, públicos me refiero, y dije, no, quiero el Bernardo Balbuena y ya está. O sea que ya estaban el resto de institutos, claro. El Gregorio Prieto y el Nieva. También, sí. Bueno, y allí que te costó mucho adaptarte, Javier, al Bernardo Balbuena o a estudios ya más avanzados. El primer año, yo diría que el primer año de la ESO, hasta que establecí el grupo de amigos y demás. Porque no hubo mucho trasvase de Lorenzo Medina a Bernardo Balbuena contigo. A ver, de tus compañeros me refiero. En mi primera clase, perdón, que me he tocado el micro. En la primera clase sí que todavía había algunos de los compañeros que yo tenía en sexto de primaria. Aparte, en Lorenzo Medina solo había una clase única, no como en otros colegios que tienen A o B. Entonces, claro, pues sí que 2 o 3 sí que todavía nos seguimos viendo. Bueno, ¿y qué te encuentras allí? A ver, ¿sabes quién estaba directora de profesores? Sí, a ver, espérate, que ahora sí me ha ido el nombre. Claro, Antonio Antonaya era el director. Y luego de profesores, pues sí que puedo recordar a Gloria, de lengua, y a ver, a otros tantos, Gonzalo, de música. Ahora mismo se me da el nombre con perdón, de la otra chica que había dando clase de música. Virginia era su nombre, sí. Virginia, Gonzalo, Gloria, no sé, Miguel Ángel también, Pedro de Educación Física. Sí, ya sé, tengo bastante recuerdo. Jesús de Plástica, además que hace poco lo vi y estuve hablando un rato con él, sí. Juan Vicente también, que era el profesor de Filosofía y ahora director. Muy majo también, sí. ¿Y qué tal por allí, Javier, por el instituto? Pues la verdad que ya te digo, menos el primer año que sí que me costó adaptarme y demás, fue un año complicado, a lo mejor también había algo de bullying, ¿sabes? Sobre todo para la gente que ya era más creída o se pensaba que tenía más poder, pues se achacaba más, ¿no? A las personas que a lo mejor llegábamos, no sabíamos todavía por dónde ir y demás. Pero fuera de ello, ya te digo, a partir del segundo de la ESO, yo puedo decir que hice una vida normal en el instituto y sí, hay muy buenos recuerdos también. Hay buenos recuerdos. ¿Cuántos cursos permaneces allí en el Bernardo Balbuena? Ya la totalidad, hasta que hasta que termino el bachillerato, claro. Terminas el bachillerato y tenías decidido por dónde continuar. Pues claro, fíjate que en cuarto de la ESO ya entre varios compañeros hablábamos qué íbamos a hacer, ¿no? Porque ya te hacen coger menciones, ¿no? Que sí, rama de sociales, rama de salud, de tecnológico, la de arte, y ya tenía algunas que otra idea, pero periodismo resonaba con fuerza en mi cabeza, ¿sabes? Yo sabía que quería aprender, ya no tanto del periodismo, sino de la comunicación, ¿sabes? Yeah. De cómo comunicar, aunque luego yo ya decidiese en qué sectores iba a comunicar, ¿sabes?
Y dije, bueno, pues también un poco ingenio, dije, pues para adelante, ¿sabes? Ya entonces me metí en sociales, bueno, que podía haber elegido humanidades también, pero sabía que sociales me podía dar un poco esta combinación intermedia, pues si luego periodismo no era del todo de mi agrado, y ya te digo, pero vamos, ya tenía esa idea y en cuanto terminé el bachillerato para periodismo que me fui. ¿Y que tus padres estaban de acuerdo, lo veían bien? Sí, estaban de acuerdo. Bueno, también había otra opción para ellos, que era derecho, y también me llamaba la atención, fíjate, pero no me veía. Así que vaya, les dije, bueno, creo que prefiero periodismo, la verdad que me apoyaron. Y aparte ya no solamente de apoyarme, sino los 4 años que dura el grado, el universitario, la manutención también, ¿no? Que Claro. en mi caso fue posible gracias a mis padres, entonces. Efectivamente. ya ves. ¿Y dónde realizas los estudios de periodismo? Pues me voy a Cuenca. Fíjate que al principio no está la Complutense, Madrid, también eché, pero en el primer lugar donde me cogen es en Cuenca. Entonces yo contacto con una chavala de aquí del pueblo, una buena chica, Sandra se llama, que también estaba allí estudiando periodismo, y le digo que qué tal, que cómo veía ella ¿Que la conocías facultad. tú? Sí, la conocía de aquí del pueblo. Y en fin, pues me dio buenas referencias, encima la vi como acogedora y dije, bueno, fui a una... bueno, ya no sé si estaban en jornada de puertas abiertas, pero fui en verano a verla, tuve la suerte de que nos la enseñaron, la verdad me gustó bastante y entonces ya decidí a echar la inscripción, ¿sabes? Para reservar la plaza, ¿sabes? Allí en Cuenca. Allí en Cuenca. Bueno, ¿y en Cuenca qué sucede? A ver, Pues en ¿es lo que Cuenca- esperabas o no? Sí, además me lo pasé muy bien porque lo bueno de la Facultad de Comunicación de la UCLM allí en Cuenca es que tiene un amplio rango de estudios, ¿sabes? O sea, no solamente se dedican en cómo informar, a enseñarte a cómo comunicar e informar, sino que te da un montón de herramientas y medios para informar, ¿sabes? A eso me refiero a utilizar medios y herramientas tecnológicas e informáticas, sobre todo también audiovisuales, para enseñarte a cómo comunicar en los tiempos que ahora corren, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo que más me ha dotado, el poder aprender a usar programas de edición de audio y de vídeo para poder crear mi propia comunicación, ¿sabes? Bueno, o saber editar lo que yo quiero comunicar. Aparte luego me hago mención en periodismo multimedia, entonces ahí especialicé mucho más y amplié los rangos de edición y creación audiovisual. Entonces tu paso por la universidad, dentro de un orden bien y correcto. Sí, bastante bien, incluso mejor que en el instituto, ¿sabes? Mejor que en el instituto. Sí. Bueno, y concluye la carrera, lógicamente, o el grado, como tú dices. Claro, ahí. ¿Y qué fue entonces, Javier, lo siguiente? Bueno, pues eso, aparte de esos 4 años, que son 4 años maravillosos en los que te conoces, si quieres, te conoces muchísimo y te investigas, y entonces vas mejorando tu camino. Vaya, básicamente, Ángel, yo desde que entré en la carrera de periodismo ya tenía claro que quería trabajar con la música o quería que fuese una de mis herramientas principales a la hora de luego yo trabajar en el mundo laboral. Entonces, cuando termino la carrera, bueno, hice las prácticas, primero hice las prácticas de periodismo y ya iba resonando en mi idea de estudiar algo ya no sé si interpretación musical o gestión, de conocer lo que era la industria de la música, ¿no? Ya. Y del arte. Y vaya, pues encuentro un máster bastante atractivo, me informo sobre él, busco información, también llamo varias veces, en fin, al final me termina interesando y me voy para Barcelona 2 años allí a estudiar gestión y a trabajar también. ¿Eso prácticamente ha seguido de terminar la universidad o no? Bueno, no, porque pilló justo la pandemia, yo me promocioné en el 20, los últimos exámenes incluso ya nos pilló la pandemia, perdón, y espero un año hasta el 2021 y ya en la promoción 2021 me voy para Barcelona en septiembre, justo en Ya. septiembre de 2021. Y allí otro mundo. Hay otro mundo, desde luego, porque, wow, no sé, o sea, al final son ciudades grandes, no lo podemos comparar con Madrid, no sé, también Valencia, ya son ciudades un poquito más pequeñas, pero Valencia, Sevilla, ¿no? Pero sí que Barcelona, en lo que es en el método espiritual, personal, también de la diversidad, ¿no? Social que hay, te abre mucho la mente para
bueno, para mejorar contigo mismo y luego saber también llevártelo al ámbito profesional, qué quieres contar, qué es momento de contar, qué es atractivo o es interesante de mostrar, ¿sabes? De lo que está ocurriendo para que la gente, ¿no? Bueno, pueda hacerse visible, ¿no? Yo también iba un poco con esa idea, ¿no? ¿Cómo me puede servir todo esto laboralmente para luego yo llevárselo al público, claro, ¿no? O al sector del que yo vaya... Sí, en este caso el de la música, ¿no? Exacto. Bueno, y entonces, antes has dicho ya, Javier, que haces prácticas antes de irte a Barcelona, Sí, ¿no? hago unas prácticas allí en Castilla-La Mancha Media, en Toledo, y muy contento, la verdad, porque allí... ¿Qué tipo de práctica hiciste? Estaba al principio, yo entré como apoyo en informativos, entonces vaya, pues nos daban al día varias piezas que teníamos que editar y locutar y luego entraban en el informativo de las 8. Y luego aparte, como yo comenté que me gustaba mucho el mundo de la cultura, la música, cuando terminaba el apoyo de informativos me pasaba a ayudar a Vega Hernández en el programa de La Colmena, que era un programa cultural. Pero ahí ya se hacían las cosas más tranquilas, a lo mejor Vega me mandaba 2 o 3 piezas para tenerlas en 2 o 3 semanas, y eran piezas mucho más construidas, ¿no? En cambio el informativo era algo más ágil, de lo que ha ocurrido hoy lo cuento, Claro. porque es lo interesante, claro, de un informativo. Y eso también, no sé, como que pude experimentar esas dos ramas, ¿no? De lo que es lo rápido, el movimiento y lo más pausado, ¿no? Sí, porque la otra parte a lo mejor era un tipo reportaje, ¿o qué? Sí, eran más reportajes, entrevistas, entonces, bueno, crónicas también, entonces a lo mejor sí que ahí podías embellecer un poquito más. ¿Y allí cuánto tiempo permanece, Javier? Nada, poquito lo que duran las prácticas, el verano, en el verano estuve allí, pero sí es verdad que, bueno, siempre había un bloque matinal por la mañana que contaba pues las últimas novedades, sobre todo de la ciudad de Toledo, pero también de toda Castilla-La Mancha. Sí, claro, a nivel regional. Exacto, a nivel regional. Y también a lo mejor pues alguna cosita provincial, ¿sabes?, de lo más importante de las provincias de las provincias de Castilla-La Mancha y demás. Y vaya, pues decido presentarme al director para poder presentar el bloque matinal. Justo se iba, quiero creer, la persona que estaba encargada se iba de vacaciones y dije, oye, mira, pues creo que es el momento y tal. Y la verdad que confiaron en mí, yo me puse muy contento y por las mañanas siempre, cada día ya dejaba preparado al día siguiente ese bloque para que por la mañana se escuchase. Era un bloque muy chiquitín, pero oye, a mí me hacía una ilusión. ¿Eso dentro de las prácticas todavía? Eso dentro de las prácticas, y de ahí ya podía yo, pues claro, aparte de locutar, metía la música que quería, elegía a lo mejor qué tipo de actividades iban a ser las más gustosas, bueno, que siempre daba cabida para meterlo todo, pero saber cómo ordenar, ¿no?, para hacerlo atractivo y jugoso. Sí, y me lo pasé muy bien. ¿Y termina el verano y es cuando luego ya decides irte a Barcelona? No, ese verano hago cuarto de carrera, pilla la pandemia, termino y ya el año siguiente es cuando decido irme a Barcelona. ¿La pandemia te pilla estudiando en Cuenca? Casi. Casi. Yo me volví en mayo, cuando ya estaban permitiendo los primeros movimientos y demás. Sí, porque el cierre fue en marzo. Claro, el cierre fue en marzo. Entonces, bueno, cuando ya se empezaba a poder salir a pasear, pues pedí permiso para volverme a mi lugar de origen, de donde yo había nacido, y entonces es cuando ya abandono el piso en el que estaba y tal. Pero vaya, casi toda la pandemia me la tiré allí encerrado en el piso de Cuenca, sí. Y estuvo gracioso. Y Cuenca ya la conocerías, me imagino, Javier, pero ¿te gustó? ¿Te gusta Cuenca? Es muy bonita, sí. Yo es verdad que alguna que otra vez de pequeño había estado con mis padres, pero ya, claro, ya al vivir allí es como que te haces residente, ¿no? La puedes conocer mucho mejor. Fíjate, una cosa a mí que me parecía muy sorprendente era que siempre tenía algo que conocer en el casco antiguo, ¿eh? Por mucho que la ciudad es pequeña, en los 4 años siempre había algún paseo que me daba, a mí me encantaba pasear, andar, escuchar música, ordenar si tenía algún examen, alguna cosa, siempre prepararme, y el pasear me venía muy bien para oxigenar. Y siempre encontraba algún lugar nuevo, Ángel, macho, siempre encontraba algún lugar nuevo, alguna calle, y decía, pero bueno, esto está aquí puesto. Y paisajes muy bonitos, sí. Bueno, pues si te parece, Javier Rosales Jiménez, vamos a hacer un breve paréntesis dentro de este perfil valdepeñero que esta semana protagoniza quien es precisamente valdepeñero y que es periodista. Y nos quedamos, abrimos un paréntesis,
cuando llegas a Barcelona y cuando haces el máster. Ahí es. ¿Te parece? Ahí es. Y ahora ya reanudamos. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues en breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes. Esta semana estamos conociendo un poco más, pues, quién es Javier Rosales Jiménez, qué inquietudes tiene, qué ha hecho hasta el momento y qué le aguarda ante sí. Así que enseguida volvemos. Pues tras este breve paréntesis ya estamos de nuevo con todos ustedes. Estamos ofreciéndoles esta semana el perfil Valdepeñero que protagoniza un periodista joven de Valdepeñas como es Javier Rosales Jiménez. En la primera parte hemos hablado un poco pues de su trayectoria hasta que decide, bueno, termina la carrera, sus estudios en Valdepeñas, de escolares, luego en el Instituto Bernardo Balbuena y decide irse a Barcelona para realizar un máster allí en Barcelona. ¿Y este máster te lleva, Javier, un par de años allí o qué? Bueno, dura lo que, como recorrido, dura lo que es un año lectivo, Sí. pero luego yo ya amplié haciendo prácticas, por tanto, pues luego, pues bueno, pues... ¿Qué tipo de prácticas? Estuve trabajando como community manager y también apoyo en redacción en una discográfica de Barcelona. Una discográfica pequeña, pero bueno, que la verdad mueve a bastantes artistas y bueno, muy bien, muy contento. Porque ahí es donde tú ya defines un poco tu carrera en el aspecto musical. Sí, exacto. Este máster, aparte de tener lecciones semanales, ¿no?, y clases, a la par estábamos creando un proyecto que se presentaba a final de año en un festival. Bueno, un festival que se creaba desde la mítica Sala Polo de Barcelona. Entonces, durante ese año, todo lo que íbamos aprendiendo, teníamos un perfil laboral, en el que lo teníamos que ir poniendo en práctica, junto con 5 artistas, que eran 5 artistas que íbamos a ayudar a promocionar. Entonces, claro, durante todo el curso lectivo, hasta que finalizamos en el festival, donde los 5 artistas cantaban las canciones que habían ido preparando, nosotros nos dedicábamos en diferentes sectores y rangos, a trabajar con ellos para, bueno, aprender juntos y potenciar. Termina esa etapa en Barcelona, regresas a Valdepeñas, Regreso a Valdepeñas. aunque sueles ir a Barcelona. Solo ir, la verdad me gusta cada vez que puedo ir visitarla, ir un bueno, el tiempo que haga falta, para que no se olviden de mí, para seguir en contacto con la gente, pero sobre todo también para ver a las amistades y pasear por la ciudad, sí. Bueno, y después, ¿qué vino entonces de lo de Barcelona? A ver. Bueno, claro, para que te hable de lo que pasó después, claro, tendría que contarte lo que ya pasó en ese momento. En ese momento yo ya tenía idea de montar un proyecto de comunicación musical, donde pudiese dar soluciones de marketing y comunicación ligadas en el mundo del arte y el audiovisual, pero también pudiese hacer eventos en directo de animación, entretenimiento, como también talleres educativos. Entonces, vaya, al principio eran 3 ramas que no sabía tal, pero lo que hice fue en esas 3 ramas unificarlas dentro de un mismo paraguas, que se llama Mejor con Música /baja en redes sociales. Y desde ahí, vaya, pues invito, ¿no?, a la gente a conocer que los proyectos audiovisuales son Mejor con Música, los eventos también, los talleres, la ayuda que tú necesites siempre va a ser Mejor con Música. Y ahí entonces es donde realizo ahora mismo mis 3 labores. ¿Tus funciones? Exacto, mis funciones. Como bien te digo, es eso, soluciones de marketing y comunicación que irían más ligadas pues a gestionar y solventar proyectos audiovisuales, logos, marcas, cómo comunicar tu marca, cómo comunicar tu rango artístico, ya sea, ya te digo,
ya sea para un perfil de arte, baile, danza, escuela de danza, tal como para un artista consolidado o algún tipo de trabajo discográfico, ¿no? Como también trabajar un álbum, cómo tú vas a visibilizar y contar ese proyecto que tienes, ¿sabes? Ya sea en un álbum, una escuela de danza o cualquier otro tipo de negocio o proyecto que tengas en la cabeza. Y luego ya en las otras dos secciones pues nos dedicamos más a lo que es la exposición. En los eventos pues ahora mismo estamos realizando eventos de entretenimiento, pues bueno, pues para animar, DJs, ¿sabes? Música, y luego esa parte de talleres educativos, sobre todo pues para poder ayudar a otras personas a cómo encontrar sus nuevas posiciones, tanto personales como laborales. Va por ahí un poco esa... ¿Y eso lo llevas a cabo desde Valdepeñas? Eso ahora mismo lo llevo a cabo desde Valdepeñas, sí. Sí es cierto que ciertas cosas las mantengo en Barcelona, pero vaya, yo ahora mismo me quise volver a Castilla-La Mancha, bueno, a Valdepeñas, para poder promocionar mi proyecto y mi negocio a todo lo que es la comarca de Valdepeñas y también la provincia de Ciudad Real, y por tanto, si podemos, más sectores de Castilla-La Mancha, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, entonces has trabajado en coordinación y montaje de proyectos, en producción de multimedia, comunicación musical, creaciones de contenido, eventos en directo. A ver, coméntanos un poco cuál ha sido el último. Bueno, el último, la verdad, tuve la suerte de que en el Festival de Peñas, bueno, le estuve contando la idea de poder hacer un stand donde estuviésemos haciendo radio en directo, pero a base de radiofórmula, ¿no? Tú siempre tenías un hilo musical de música, pero bueno, yo iba comentando los tipos de artistas que iban a pasar durante esos días, los que iban a pasar hoy, invitaba a la gente a que se sentase conmigo a charlar y sobre todo pues iba poniendo música para que la gente fuese entrando con ganas a la sección de los conciertos, sí, a la sección del escenario. ¿Y eso lo hiciste paralelamente al Festival de Peñas? Eso lo hice paralelamente dentro de lo que era el Festival de Peñas, allí también en el Parque Cervantes, sí. Pero era como una actividad paralela, pues bueno, pues para que la gente fuese introduciéndose. Era sobre todo más un elemento introductorio. Estábamos justo en la mitad para que la gente, mientras que iba pasando, pudiese animarse y yo a lo par, pues, ¿Y eso tuvo éxito? Sí, yo creo que bastante. Sobre todo el primer día me costó más, pero luego ya el segundo me encaucé bastante bien con el público, iba parándose gente, yo también la iba parando. Y tuve ahí todo el rato mi público, mi chorreillo, que se animaba, bailaba conmigo y me hizo la compañía durante toda la noche, sí. Bueno, eso es una de las cosas, diríamos, este año, no sé si vais a repetir la concejalía Yo, tal. sí, si es posible seguiré, incluso estoy ofertándome en más lugares y comercios para poder, de hecho es lo que quiero, ¿sabes? O sea, quiero seguir llenando más eventos, que tenga más oportunidades en las que demostrar mi profesión, ¿sabes? Y bueno, mis ganas de trabajar. Exacto. Has sido también, o eres, monitor de ocio. Sí. ¿Qué ocurre? Bueno, como ámbito paralelo, ¿no? Y también a lo mejor ligado un poco a los talleres, bueno, quería trabajar con niños también, en esa parte de gestión, y bueno, a día de hoy sigo siendo monitor de ocio y tiempo libre siempre que puedo. Estuve trabajando en Chicolandia y allí pues... ¿La última Chicolandia? Este último no, el anterior sí que estuve allí con ellos. Este año por trabajo estaba en otra cosa metido y no pude. Bueno, tienes también conocimientos informáticos, ¿no? Sí, claro, ahí volvemos otra vez a toda esa parte de soluciones, cuando a lo mejor decías cuando trabajaba en proyectos, haciendo también parte de promoción, pues ahí todo va, toda esa parte de soluciones de marketing y comunicación, en la que vaya, pues lo mismo realizo dossier de prensa de artistas, como noticias, como también preparo a lo mejor piezas audiovisuales de promoción, como a lo mejor esto último en lo que estoy trabajando en una empresa de Barcelona, una empresa de talento. Bueno, pues para promocionar, estuvimos creando vídeos de promoción para redes sociales para dar a conocer esta empresa, esta agencia de talento. También, no sé hasta qué punto, pero también controlas la guitarra, ¿no? Claro, bueno, yo ante todo también quiero seguir ofertándome, ¿no? Me considero artista.
Artista muy completo. Muy completo, aunque ahora mismo estoy, ¿no?, más centrado en todo lo que es la rama de gestión y preparación, paso más horas enfrente del ordenador creando, o sea, ya te digo, estoy gestionando proyectos audiovisuales, entonces ahí estoy todo el rato locutando, escuchando música, viendo brutos de imágenes y haciendo pequeñas películas, por así decirlo, ¿no? Pero claro, yo disfruto mucho interpretando, es esa parte de eventos que cuando yo hago un evento ya no solamente locuto, si puedo voy a cantar, voy a entretener, ¿no? Soy esa especie de presentador polivalente que lo mismo te sale por un lado... Todoterreno. Y además a día de hoy pienso que está bastante bien ser todoterreno y bueno, no diría que te enseñan a eso, pero sí a poder saber defenderte. Sí, y entonces, diversificar un poco entonces, claro, al ser todoterreno, lo que haces. Claro, al poder ser todoterreno, pues puedes, dentro de los conocimientos que tú tengas, claro, pues poder jugar entre ellos, combinarlos, ¿no? Sí, sí. Guitarra, piano... Guitarra y piano, bueno, sí que diría que me siento más suelto con el piano, lo practico más, es lo que, bueno, siempre dicen que el instrumento te elige a ti, tú no al instrumento, entonces yo creo que a mí el piano es el que me eligió, porque desde luego a mí me sale más cómodamente ponerme enfrente del piano y crear, y ya te digo, yo ahora mismo estoy en un nivel intermedio, ¿sabes?, en mi profesional, pero me sale mucho más fácil colocar las manos en el piano que en la guitarra. Aún así, quise tener el primer año básico de guitarra para poder soltarme, incluso a lo mejor crear las primeras partes de una pieza, y ya te digo, ahí como segundo plano, pero andando conmigo a mi lado va esa parte de artista que le gusta crear y le gusta cantar canciones, sí. Cantar, a ver, cuéntanos, Javier, tu experiencia como cantante. Sí, exacto, es verdad, también tengo ya ahí una tralla. Bueno, el año pasado estuve participando en el programa Mamá quiero ser artista, de la sección Estando contigo de Castilla-La Mancha Media, que seguro que más de uno no la verá por las mañanas, bueno, durante el mediodía. Y bueno, la verdad que vi el mensaje por redes sociales y decidí mandar mi candidatura, ¿sabes? Dije, bueno, ya está. ¿Qué tuviste que mandar? ¿Alguna grabación o algo? Sí, bueno, por qué quería participar y luego una grabación cantando. Que en ese momento salía cantando una canción de Lorena Gómez, que no sé si la conocéis, pero fue la ganadora de OT 2006 y parece que quedó perdida, pero es una magnífica compositora y aparte hace nada acaba de sacar su último disco, Me vuelvo a la vida, que es increíble. Entonces, una de esas canciones que incluye en Me vuelvo a la vida, pues canté un trocito y fue la que mandé. ¿Y qué tal? Pues yo creo que bastante bien. Incluso luego cuando ya me llamaron para decirme que iba a salir en emisión, yo al llegar hice una pequeña prueba. Y la verdad que en la pequeña prueba yo... O sea, que luego vas a Toledo. Voy a Toledo. Tú mandas la maqueta eso o lo lo mando. fuera. Bueno, la primera toma de contacto es en noviembre del 23. Sí. Noviembre del 2023. En febrero es cuando ya me confirman y en marzo voy a los estudios de Toledo a grabar. Ya. Bueno, a salir en directo, era en directo, se cantaba en directo, o sea que fíjate. Y la experiencia buena. La experiencia muy buena, o sea, ya te digo, previamente, antes de que nos preparásemos, nos vistieran y demás, y nos maquillasen y toda la vaina, hice una prueba, que es la que yo estaba muy cómodo, la verdad me salió súper bien, y luego fíjate, con los nervios del directo, obviamente aunque yo noto que voy evolucionando y que no lo sabía todo, como ahora tampoco, ¿no? Dentro de un año veré que no lo sabía todo en el momento actual que estoy, pero ahora sí que me veo mejor que el año anterior. Entonces, claro, dentro de eso sí que yo estaba mucho más tranquilo en la prueba que luego en la emisión en directo. Y siempre pues te sabe mal, ¿sabes? Porque dices, joder, macho, perdón, quieres dar lo mejor y que llegue lo mejor al público, sobre todo cuando tú eres, ya te digo, cuando tú quieres comunicar enfrente de la cámara, y como te decía antes, ya sea de manera informativa o interpretativa, quieres que llegue bien tu mensaje. Y cuando no te sale como esperas, sabe un poco mal. Pero bueno, creo que no hay que quedarse con esa sensación, sino con la de poder hacerlo y de... Claro, y de hacer, exacto, al hacerlo de nuevo irás mejorando. Vamos, de eso se trata. No de en una vez caigo y no me levanto, no, sino que esto es una rueda. Claro. ¿Y sueles cantar entonces o no? Sí, me gusta bastante, la verdad. ¿Qué tipo de música o todo? Bueno, diría que controlo más pop nacional e internacional, es lo que más me gusta, pop rock. Pero bueno, también hay balada, ¿no?
pero siempre hay alguna cancioncita por ahí de trap o reggaetón o alguna cosita por ahí que, bueno, siempre me gusta. La rumba también. ¿También? Sí, me gusta animar un poquito con esa cosita. O esa rumba de Melendi, ¿no?, de esos primeros años. Pero vaya, lo que más suelo cantar es pop, balada pop. Me gusta mucho. Soy muy folclórico en ese sentido, o muy folclórica, como se diría. Y sí, me llama muchísimo todo lo que son voces rotundas, ¿sabes? Bueno, no sé el tiempo que lleves vinculado, Javier, al grupo artístico literario Tascacho también, ¿no? Sí, exacto. ¿Eso cómo ha surgido? Bueno, pues eso surge desde a raíz de la última obra que hicieron, que presentaron, que fue un éxito. Y ahí, yo qué sé, que yo recuerdo, todo el mundo hablaba de él, Sí. hablaba muy bien de él. Y en fin, pues llegó a mis oídos que estaban abiertos a que entrase gente nueva. Bueno, pues decido hablar con Julia y me dice, sí, claro, pues mira, dice, cuando quedemos para la próxima tal, dice, te vienes. En fin, al principio yo estaba bastante tímido porque quieras o no llegas a un lugar nuevo y sientes que la gente te come un poco porque son gente que ya está allí consolidada, ¿sabes? Y tú llegas nuevo, quieres aportar ideas, pero también dices, ¿cómo van a sentar? Porque yo lo que no quiero es removerlos, sino mejorar en todo caso, o darles ideas nuevas que sean, que llamen la atención y que encima pues estemos contentos, nos entretengan. Al principio fue un poco costoso, pero bueno, ya te digo, dije, bueno, digo yo cuando me vais avisando de cositas que vayas haciendo y si estoy disponible, tal. Entonces ahora llegó llegó el momento del carnaval y van a estar, bueno, están encargados del entierro de la sardina y bueno, pues ahí... O sea, diríamos que, Javier, que tu primer compromiso con ellos va a ser lo del carnaval. Podríamos decir sí que... Porque anterior alguna obra de teatro. Exacto, pero no, yo ahí no has llegado a participar. No llegué a participar. Entonces, lo primero en lo que voy a participar es en el entierro de la sardina, que allí voy, bueno, pues... Bueno, cuando salga esta entrevista ya se habrá celebrado, por lo tanto, cual, vamos a hablar, si quieres Hablo hablar, como que ya está anticipar hecho. un poquito Exacto, sí. de lo que habremos visto. Vaya, pues eso sí, es verdad, es cierto. Claro. Pues lo que... Bajo mis esperanzas, que son bastante buenas y positivas, creo que vais a ver un espectáculo bastante divertido. Porque Distinto. va a ser distinto, o sea, lo que iba a Otros decir años. es que va a mantener la esencia del entierro de la sardina, pero vamos a intentar darle un aire nuevo, fresco, sobre todo en la manera de ir desfilando, de ir contando el desfile y de ir motivando al público a que baile con nosotros y también disfrute de lo que es el magnífico entierro de la sardina, de lo que significa. ¿Tú lo conocías antes? Claro, ¿Pero has participado? Yo nunca había participado. O sea, por tanto, el año pasado sí es verdad que salí de público, es verdad, es la primera participación que yo hago, pero como tal, de participación plena. Público dispuesta. general. Exacto. Y de manera, ¿sabes?, notante. Pero va a ibas ser este año. bien disfrazado y todo. El año pasado me vestí, ¿cómo diría? No se llama... Me vestí de mujer nostálgica, con mucho llanto, sufría mucho. ¿Pero por de las el entierro playideras esas que le llaman o no? No sé, la verdad, yo creo que me puse mis mejores atuendos de luto y me tiré para la calle, ¿sabes? ¿Y te gustó la sí, experiencia? me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Por eso este año, repito, y ya este año lo quiero hacer desde la manera que quiero, ¿sabes? También llevando a cabo mi profesión, porque si yo decido que me quiero dedicar al mundo de la interpretación y del mundo de la comunicación interpretativa, ¿no?, como es el mundo de la música y del mundo del arte audiovisual, el arte visual, como digo, ¿no?, las escenas artísticas, pues quiero demostrar que valgo para ello y que estoy realmente preparado, claro que sí. Es decir, te veo ilusionado. Mucho. Estoy muy ilusionado, la verdad. Estoy con muchísimas ganas de que salga este proyecto y cerrar muchos más durante todo el año para, bueno, que la gente se entretenga con nosotros. Claro que sí, se divierta. Entonces, por lo que veo, vas a continuar vinculado, Javier, al sí, grupo de artístico. momento, ya te digo, como te contaba antes, todo lo que venga, si yo estoy disponible y el trabajo me lo permite, voy a estar con ellos colaborando y bueno, y sacando mi faceta interpretativa, claro que sí.
¿La has sacado con la frecuencia que tú querías o no? No, estos años atrás no, ya te No, digo. no has podido. En los años de la adolescencia fue muy vergonzoso, algo de lo que no puedo Sí, decir por que eso me arrepienta. lo de la obra, que no participabas en Exacto, teatro. claro. No puedo decir que me arrepienta porque, bueno, entiendo que decidí y eran otros momentos, ¿no? Sí, Para mi vida. otra época, Exacto. etapa tuya. Sí, porque fíjate que ya en mi etapa, aún así yo noto muchísimo la evolución de las nuevas generaciones. Hay cosas que te pueden llamar más o menos, pero en general lo veo con bastante positividad. Pero bueno, ya te digo, ya había gente, ya había chicos con mi edad cuando ya era adolescente que lo hacían, pero bueno, yo no me terminaba de sentir seguro conmigo mismo. Creo que eso debió de pasar los años de la carrera, ¿no? En los años de formación, para yo realmente defenderme, sentirme seguro conmigo mismo y por tanto empezar a exponerme públicamente. Y por tanto ahora sí siento que sea mi momento álgido y donde estoy que voy a por todas, macho. Ángel, sí. Y eso te lo ha proporcionado quizás, Javier, pues eso, la experiencia de poco a poco, del día a día. Claro, del día a día, de ir dando pasito a pasito, de Claro. meterte en algo, pues fíjate al final, de las primeras prácticas que yo hice internas en periodismo, ya te dan los primeros pasos para cuando llegué en Toledo a hacer las prácticas, tener mucha más seguridad y proponer cosas, como luego a la hora de irme a Barcelona a trabajar, pues poder liderar un proyecto, ¿no? Como era el de gestionar a 5 artistas emergentes que iban a sacar sus primeros singles con nosotros, ¿no? Como luego de ahí ya empezar a interpretar yo y a venderme tanto en mi faceta más gestora, ¿no? y secundaria, por así decirlo, la que está detrás del escenario, preparando tal, como también la faceta principal, interpretativa, presentadora, que se pone enfrente de la cámara y saca adelante, ¿no? Al final esos son los dos perfiles que van en mí, están unificados y trabajo con ellos. Sí, que tampoco es frecuente eso, ¿no? Porque o estás atrás o estás adelante. Estás atrás o estás adelante, desde luego, sí. Es raro que se den Multitarea, casos como tú. como tú dices, sí. Lo sorprendente, multiservicio. claro, lo sorprendente es que yo lo tenía muy claro. Es que ya te digo, desde bien pequeño me veía haciéndolo así. Es lógico, claro, es como muchas veces me dice mi madre, pero bueno, ¿y cómo las dos cosas? Al principio les costaba entenderlo. Claro. Y claro, yo le digo, bueno, no es que se pueda dar a la vez. Hay veces que vas a estar debido al proyecto en el que estás o en la sección en la que estás vas a estar detrás y otras veces delante, ¿no? Si yo ahora mismo me toca gestionar algo en la que yo no voy a salir, yo voy a gestionar, voy a liderar, voy a organizar, voy a estar al cargo de cómo quiero que queden las cosas, pero las van a presentar otros, ¿sabes? Y eso también es muy bonito, porque también te enseña a cómo otros pueden hacer algo gracias a ti. Pero luego también hay momentos en los que yo directamente solo presento y ya me han preparado las cosas. Aunque si te soy sincero, siempre prefiero en lo que yo voy a presentar, al menos en mi negocio actual, todo lo que yo voy a presentar me lo preparo previamente, me lo organizo, ¿no? Hago toda esa parte gestora previa para que cuando yo ya me pongo enfrente de la cámara, enfrente del micro, enfrente del público, pueda realmente contar con seguridad lo que quiero contar, ¿no? Porque al final yo trabajo mucho con la consciencia, o sea, quiero que nos divirtamos, pero también que aprendamos. Claro, al mismo tiempo. Aprender a mejorar, ¿no? Como sociedad y como personas individualistas. Pues para ir concluyendo, Javier Rosales Jiménez, ¿tienes otro tipo de afición que puedas llevar a cabo, si el tiempo te lo permite? Bueno, más allá de eso, de ver la vida con positividad, porque hay veces que a lo mejor te cuesta en ciertos momentos, o sobre todo en ciertas circunstancias, si el camino se te pone difícil, porque la verdad debo decir que fácil hasta ahora no ha sido. Claro. Es cierto que yo ahora estoy viendo una luz, un color, estoy viendo que está empezando a levantarse mi negocio y eso me da muchísima fuerza, ¿sabes? Porque realmente ahora es cuando puedo demostrar quién soy. Pero claro, no es fácil y cuando las cosas no se ponen de tu color, no puedes presentar, cuesta mantener el ánimo de lo que tú crees y de lo que tú haces. Pero ya te digo, me gusta ver la vida con positividad, aún así en los momentos malos siempre tenía ese refugio, ese calorcito, esa buena vibra, por tanto, cuando las cosas funcionan y van bien, mantener ese equilibrio de la positividad, de poder contar cosas que realmente lleguen al público, como te decía, que más allá de trabajar nuestra persona individualista, todo eso lo reforcemos de manera social, porque no dejamos de ser individuos que vivimos en una sociedad,
¿sabes? Y creo que podemos aprender mucho si realmente sabemos cómo comunicar. Pues más allá de eso, que es algo que creo que tanto dentro como fuera de mi trabajo me gusta llevarlo por bandera, me gusta defender ese tipo de filosofía de vida, divertirme, hacer deporte, me gusta mucho salir a pasear, nadar es algo que me da la vida. Sí, y luego pues salir, viajar, son parte de mis hobbies, ¿no? El deporte, viajar, irme algunas veces, me gusta también irme a las canchas de baloncesto, y si hay algunos jovencillos con los que pueda jugar, pues mira, si ya pues también pues me introduzco. ¿Por el baloncesto por algún motivo? Bueno, siempre me ha llamado mucho la atención. Aunque no haya jugado. Aunque no haya jugado profesionalmente, me gusta. O en competición, que no sea profesional. Exacto, sí. Me gusta echarme allí unos tiros, ir a la cancha, y siempre que veo algún, bueno, ya te digo, siempre voy y me pongo mi música o estoy tal mis cosas y tal. Pero si siempre veo a algunos chavales nuevos, pues oye, siempre es un momento de darte a conocer, de aprender un poco, ¿no? Cómo es su filosofía, cómo las nuevas generaciones van viendo la vida, y tú también entonces reactivarte, porque si realmente quieres contar cosas, tienes que estar en el mundo. Como te decía antes con los informativos, ¿no? Le interesa lo actual. Entonces, sí, por ahí irían las cosas. Muy bien. ¿Y Valdepeñas qué te parece? Ya con esto concluimos, Javier. Pues, ¿qué te digo? Mira, si decidí volver... ¿Te llena Valdepeñas? A ver, no deja de ser una ciudad pequeña, ¿no? Pero claro, es que ya hablamos, yo al menos la referencio como una ciudad pequeña. Cuando yo a lo mejor he hablado de mi pueblo y luego cuento lo que hacemos en mi pueblo, dicen, bueno... No está pequeño. Más allá de un pueblo, ¿saben? Yo creo que ya es claro, y le digo, a ver, es que es una comarca, para mí es una... Bueno, sí, es una comarca, tiene la autovía que nos conecta con Andalucía, Madrid, o sea, que es algo muy atractivo. Y no sé, pues fíjate, yo en Barcelona estaba muy bien, es más, no sé si vuelva, no desligo volver a vivir en Barcelona o irme a Madrid, irme a otra ciudad. Pero yo aquí me siento tan bien, y como ahora tenía tantas ganas de mostrar mi negocio al pequeño comercio, y a los locales más cercanos, a la comarca, en fin, moverme por Castilla-La Mancha. A mí me gustaría, si yo puedo, trabajar en mi negocio por toda Castilla-La Mancha. Sí, en tu tierra. Y relacionarme con los castellano-manchegos, porque yo me siento muy cómodo. Claro. Y siempre a donde voy, pues hablo de mi tierra, ¿sabes? De lo que he vivido, y siempre invito a la gente a que venga a Castilla-La Mancha, que venga a visitarla. Y por tanto también que vengan a visitar Valdepeñas, desde luego. Como consecuencia. Obvio. Bueno, Javier Rosales Jiménez está protagonizando esta semana los perfiles valdepeñeros. Encantado, Javier, de que nos hayas permitido conocerte un poco más, sobre todo los telespectadores, y el deseo de volvernos a encontrar. Si ahí está José Javier Taviro, si operador de cámara, si quieres añadir algo a punto final. Pues muchas gracias, Ángel, la verdad que he estado súper cómodo, eso debo de agradecértelo, siempre que te pones, ¿no?, a entrevistarte, a hablar encima de hablar sobre tu vida. Es muy óptimo y agradable que te traten con cercanía, ¿sabes? Y la verdad que he estado muy a gusto, y eso es muy importante. Pues agradecer haber podido presentar mi perfil, contar quién soy, y sobre todo promocionarme, como digo, desde @mejorconmusica _ en Instagram, TikTok. Podréis conocer más de mi negocio, de lo que hago. Y bueno, adelante a propuestas, y sobre todo a que nos podamos volver a ver y a seguir hablando de comunicación, de música y de cómo avanzamos los valdepeñeros, ¿no? ¿Qué crees? Perfecto, emplazados quedamos. Emplazados quedamos. Pues nada, Luis Fernando Díaz Gallego se encarga como siempre de la realización, y por nuestra parte, aparte ya de agradecerle a Javier, darle también las gracias por la amable atención prestada a toda la audiencia de Televaldepeñas.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.